Então, dito isto, eu chamo para apresentar e mediar o painel o Maurício, que é doutor em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, é educador museal do Museu de Arqueologia e Etnologia na mesma universidade. E é isso, quero desejar uma boa reunião e que o debate seja, como sempre é, né? Sempre bom. E é isso, bom dia. Obrigado, Tainara, pela apresentação. Quero rapidamente fazer alguns agradecimentos para o GT Acervos, a Milian, a Teresa, a Remai pela organização do 6º Fórum de Acervos Arqueológicos, a todos os parceiros também que apoiaram a organização desse importante evento. E também me gostaria muito de agradecer a nossas ponentes desta manhã, Patrícia Ayala, Maria Endere e Marcia Curi. Este painel titulado Colecciones Plurales e Políticas Públicas tiene como objetivo abordar aspectos de gestión y políticas públicas relativas al manejo de colecciones arqueológicas y de colecciones de personas y comunidades que tienen relación directa con sitios y materiales arqueológicos. También abordará las relaciones entre investigaciones y prácticas con bienes culturalmente sensibles y el desafío de la accesibilidad en la extroversión de estas colecciones. ¿Sí? En nombre del Foro de Colecciones, me gustaría muchísimo de agradecer a nuestras invitadas que estão conosco esta manhã, e agora me vou também fazer uma breve descrição, que eu acabei esquecendo no início, para as pessoas cegas que nos acompanham, com baixa visão. Eu sou um homem branco, estou sentado, tenho bigode, óculos redondo, cabelo curto preto, e estou sentado na minha sala, e no fundo tem alguns quadros, né? Bueno, me gustaría muchísimo de invitar a Patrícia Ayala a presentar sus ideas para nosotros. Patrícia Ayala es arqueóloga, es doctora en antropología de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad de Tarapacá, y es profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Su investigación aborda las relaciones entre los pueblos indígenas, los arqueólogos y el Estado, y los procesos de patrimonialización y los aspectos éticos y políticos de la disciplina. Patricia, mucho gusto de tenerla con nosotros ahora, esta mañana. Y Patricia, también gustaría de pedir que si puede describirte a las personas ciegas que siguen el evento antes de empezar la charla. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, aquí Patricia Ayala. Tengo el cabello largo, negro. Estoy con una polera, fucsia, y tengo la piel más morena y ojos negros. Eso podría ser. Ya, ahora, bueno, es un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi trabajo. Primero voy a abrir mi presentación. Les pido un minutito. Sí. ¿Ahí pueden ver? Podemos. Ya. ¿Puedes solamente ampliar la pantalla? Sí, gracias. Bueno, la presentación que voy a hacer el día de hoy se vincula, ¿no?, con el tema de discusión que son las colecciones y las políticas públicas en torno a las colecciones, pero voy a presentar fundamentalmente un trabajo que venimos realizando con colegas del pueblo indígena atacameño del norte de Chile, ya que formamos un grupo de personas que estamos trabajando en torno a, por un lado, recopilar información sobre colecciones que se hayan conformado en el territorio atacameño, que está al norte de Chile, y hayan salido del territorio indígena o de su territorio ancestral,
y hayan sido llevadas a instituciones tanto nacionales como internacionales, ¿ya? Eso para introducir. Entonces, la presentación que voy a hacer se llama Coleccionismo y patrimonialización de los ancestros, reflexiones a partir del movimiento atacameño por la repatriación. Bueno, el equipo con el que estoy trabajando y del cual forma parte también esta presentación está compuesto por varias personas, como les decía, que tienen orígenes en el territorio tanto atacameño como también lo componemos personas que no somos parte del pueblo atacameño, pero que trabajamos ahí hace harto tiempo o que estamos trabajando, en el caso de algunos de mis colegas están trabajando hace menos tiempo, pero están con un compromiso muy grande con el trabajo que está realizando esta agrupación de líderes indígenas y también de investigadores indígenas. Bueno, y el trabajo que estamos realizando se centra fundamentalmente en un aspecto que ya ha sido en el ámbito académico relevado desde distintos contextos, que son los movimientos de repatriación, ¿no? Movimientos de repatriación que desde la década del 70 o de la década del 60 se han desarrollado en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda y también en Australia, y que en Sudamérica han tenido una repercusión un poco más tardía, que sería ya que vemos evidencias de este tipo de demandas recién en los 90, lo que no implica que no hayan estado presentes, ¿no? Entonces, a nivel mundial, una temática relevante en lo que es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es la repatriación o retorno de cuerpos de sus ancestros depositados en museos, universidades u otras instituciones, y este proceso interpela a su patrimonialización y por ende también implica una crítica al tratamiento de estos cuerpos y restos humanos como objetos de estudio. También implica una crítica a la conservación y exhibición y también al consumo de estos sujetos dentro de lo que son los museos, ¿no es cierto? Y también en relación a eso asociado todo lo que es la industria turística que se vincula con los museos. Entonces, la repatriación la entendemos nosotros como proyecto, como como parte de las demandas indígenas, ¿no? Como parte de las luchas indígenas, ya que en el debate académico a veces se discute, ¿no? Y se plantea que la repatriación es más una discusión académica. Y nosotros con el equipo con el que estoy trabajando, partimos de la base de que nosotros más bien entramos a aportar a un movimiento que es propio de los pueblos indígenas y que se vincula también con diferentes formas de descolonizar lo que lo que han sido los territorios a partir de prácticas extractivistas que tienen vínculo con el coleccionismo y tienen que ver también posteriormente con lo que ha sido el desarrollo de la ciencia en sí. Entonces, la repatriación de los ancestros es considerada por algunas agendas indígenas y académicas como una respuesta a la colonialidad, el coleccionismo y la patrimonialización, es decir, se la puede ver desde esta perspectiva como un proceso de descolonización, ¿no? Algo que, por ejemplo, el investigador y académico nativo americano Ray Deneen plantea, ¿no? Y también se hace, recordemos que la ley NAGPRA, una ley de repatriación, de la primera ley de repatriación que se hace en Estados Unidos a nivel federal, se vio en su momento como una ley de descolonización, ¿no? Una forma de revertir las consecuencias de lo que había sido el proceso de coleccionismo en territorios indígenas y también el proceso de patrimonialización. Entonces, en ese contexto, los procesos de repatriación y también que en muchos contextos se vinculan al reentierro,
constituyen acciones de reparación y en algunos casos se habla de redignificación, como en el caso atacameño del norte de Chile, ¿no? Se usa mucho ese concepto de que el que las colecciones de cuerpos humanos que salieron del territorio y sus objetos asociados vuelvan a su territorio de origen forma parte de una forma de redignificar, ¿no? Y también de reparar el daño producido en estos territorios. Entonces, estos procesos de repatriación, además de verse como acciones de reparación, también pueden verse como representantes de las consecuencias de acciones previas, como el coleccionismo, la expoliación, la alteración, la perturbación y la apropiación patrimonial. Bueno, por otro lado, ¿cómo entendemos el coleccionismo desde la perspectiva decolonial? El coleccionismo desarrollado en territorios indígenas puede concebirse como una parte integral del proyecto moderno que proporcionó los medios para documentar los descubrimientos, argumentar interpretaciones comparativas de la evolución y demostrar la superioridad de Occidente, facilitando la expansión colonial. Y bueno, en este contexto, algunos especialistas ven el coleccionismo absolutamente articulado, ¿no? Con los procesos de colonización. Entonces, durante el siglo XIX, estas prácticas coleccionistas, especialmente aquellas centradas en los cuerpos humanos, aportaron a afirmar los discursos de superioridad racial y a la historia de progreso y expansión de los poderes coloniales. Tenía mucho que ver todo lo que ha sido el desarrollo, ¿no? Del coleccionismo con el evolucionismo, con la idea, con las teorías de la evolución de finales del siglo XIX, que todavía estaban muy presentes durante el siglo XX. Entonces, en ese contexto es que se desarrolla esto. Y en territorios recientemente expuestos a lo que es la mirada arqueológica, uno de sus actos fundacionales fue la exhumación de restos humanos en nombre de la ciencia, para después estos cuerpos ser sometidos a una mirada más bien disciplinaria y al régimen de curatoría museal. Entonces, en este contexto, se puede decir que también esto toma la forma de un acto de transvaloración, ¿no? Cambian los valores al sacarse estos cuerpos y sus objetos asociados de sus contextos de origen y llevarlos a instituciones tanto museales, universitarias, también centros de investigación anatómica. Entonces, hay un acto ahí de cambio de valor y de recontextualización, ¿no? Entonces, eso. Y esta transvaloración y reconfiguración se debe también a que estas, llamémosle, digamos, colecciones entran a un conjunto nuevo y diferente de protocolos y prácticas, ¿no? Y esto tiene que ver con diferentes regímenes de cuidado, los regímenes de cuidado disciplinario de la arqueología, de la museología, de la conservación, son muy diferentes a los regímenes de cuidado de la vida, ¿no? Los regímenes de cuidado de los pueblos indígenas desde donde fueron sacados estos cuerpos, ¿no? Entonces, cuando se produce este cambio en el régimen de cuidado, el muerto es expuesto por la excavación, luego es numerado, dibujado, fotografiado, embolsado, embalado, transportado, conservado, medido y analizado, y utilizando diferentes métodos científicos. Entonces ahí hay un cambio importante en estos regímenes de cuidado, tanto como los entienden, cómo se entiende desde la mirada arqueológica, museológica, a cómo se entienden dentro de las propias comunidades de origen. Y bueno, y ya aterrizando lo que es esta discusión, ¿no? de la repatriación y de cómo la repatriación se puede entender como una forma de confrontar, ¿no? Las prácticas coleccionistas y que posteriormente van a ser heredadas también por la arqueología y por la museología más profesional. Y que es un proceso que se da a nivel mundial, ¿no? Porque es un tema que se repite en distintos pueblos indígenas, pueblos nativoamericanos, primeras naciones, tanto de Norteamérica como Sudamérica, como de Oceanía. Cómo esto se está vivenciando en Chile. En Chile, estas temáticas, ¿no? De la repatriación
se están viendo fundamentalmente desde el año 2000, aunque en el país donde yo estoy, en Chile, no hay una ley de repatriación que apoye estas demandas, sino que más bien se cuenta con una ley de monumentos nacionales que enfatiza que los cuerpos indígenas que están en los cementerios arqueológicos, así como los objetos asociados y los sitios arqueológicos, son monumentos nacionales. Entonces, en ese contexto hay un acto de expropiación, ¿no? de este tipo de acervos culturales de las comunidades indígenas. En Chile, como les digo, no hay una política que apoye los procesos de repatriación y en ese contexto de descolonización de lo que han sido este tipo de prácticas en los territorios indígenas. No obstante, desde mediados del 2000 sí se cuenta con ciertos procesos de repatriación y restitución que se han dado caso a caso. Y bueno, en ese contexto quería, disculpa si alguna de estas imágenes es una imagen muy fuerte para las personas que están aquí presentes, pero acá se están utilizando fundamentalmente para evidenciar cómo ha sido este proceso tan fuerte en el que han estado inmersos pueblos indígenas en el norte de Chile, en este caso los atacameños, que ha sido, ¿no?, el coleccionismo y también la musealización y exhibición de cuerpos de sus ancestros, ¿no? En este caso, al lado izquierdo muestro el hallazgo de un cuerpo momificado que ha sido muy conocido en el ámbito nacional e internacional con el nombre de hombre de cobre, que se encontraba a finales del siglo XIX y que actualmente está en un museo en Nueva York, en Estados Unidos. Y también mostrarles en la foto que está con el niñito el cuerpo de una indígena tagameña que fue exhibido en el Museo de San Pedro de Atacama por muchos años y que fue nombrado como la Miss Chile y que también da cuenta de esos dispositivos de apropiación y utilización del cuerpo en términos de la representación de lo indígena, ¿no? Que es cómo se estaba construyendo también y marginando a los pueblos indígenas desde la mirada de lo nacional y desde también de la mirada de científica. Pero en Chile, como les contaba hace un ratito, han empezado a darse procesos de repatriación desde mediados de la década del 2000. Ya el 2005 se empiezan a gestar reuniones y se empiezan a gestar una serie de negociaciones. En este caso, en la imagen que ven con varias personas, se trata de una repatriación que se hizo desde el Museo Nacional del Indígena Americano en Estados Unidos hacia organizaciones aymaras del norte de Chile. Y también al lado izquierdo está Mama Piru, una mujer Rapanui que empezó una búsqueda en relación a dónde estaban las colecciones de los Ibi Tupuna o ancestros que habían salido del territorio de la isla y habían sido llevados a diferentes museos en Europa, también en Estados Unidos, en museos de diferentes partes de Chile. Entonces, las demandas indígenas vinculadas con la necesidad de descolonizar, ¿no?, esta forma de coleccionar y también estas prácticas arqueológicas en Chile al menos están presentes desde mediados del 2000. No obstante, las solicitudes o desacuerdos en torno a las prácticas tanto coleccionistas como arqueológicas son previas, ¿no? Por ejemplo, en el territorio atacameño del norte de Chile, por lo menos desde la década de los 80 ya se ven acciones muy claras de parte de miembros de las comunidades atacameñas para la solicitud de devolución al territorio de cuerpos o de colecciones de objetos que fueron sacadas, ¿no? Entonces, ahora les quiero hablar un poco del proyecto en el que estamos, que es un proyecto
que se llama Patrimonialización y Coleccionismo de Cuerpos Indígenas del Territorio Atacameño, y que fundamentalmente se localiza en lo que es el territorio de este pueblo, que está al norte de Chile. Y esta iniciativa que estamos llevando a cabo recoge, ¿no?, las demandas de distintos líderes indígenas de este pueblo, que fueron manifestadas en reuniones, en congresos, en diferentes circunstancias, ¿no? Y antecedentes de estas solicitudes de devolución o de retorno, y en ese contexto también de reentierro, tanto de los cuerpos de los ancestros como de colecciones que hayan salido del territorio, se tienen desde temprano, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1950, cuando en territorio atacameño se encontraba Gustavo Lepech, que era un sacerdote y también arqueólogo que excavaba ahí en esa zona y que estaba viviendo ahí. Ya se evidencian desacuerdos de la comunidad indígena local en relación a la excavación de una cantidad bastante grande de cementerios, ¿no? Y que posteriormente eso va a continuar. También se tiene como antecedente del descontento y los reclamos de las comunidades indígenas en términos de estas prácticas, que se da en los 80, un reentierro que es autogestado por la comunidad de Chiu Chiu, y posteriormente también se tiene un proceso en el que se solicita la devolución de unas ofrendas que son las que ustedes están viendo, que son unos vasos de oro que se encontraron en el sitio Larrache, que fueron sacados del territorio y llevados a Santiago, y esa colección es demandada por diferentes líderes de la comunidad local y finalmente retorna al territorio. Posteriormente también, en el 2007, hay un hito que se produce en San Pedro de Atacama, que es el retiro de los cuerpos humanos de la exhibición del Museo San Pedro de Atacama, y ya el 2007 se da la repatriación también de restos humanos a la comunidad atacameña de Chiu Chiu desde el Museo Nacional del Indígena Americano. Y bueno, y también otro hito ha sido el apoyo de determinadas comunidades atacameñas a que se repatrie o que retorne el cuerpo momificado de lo que ha sido conocido como el hombre de cobre, cuya foto les mostré hace un momento, al territorio, ¿no? Bueno, y dentro de lo que ha sido el proceso de dar respuesta a estas demandas indígenas y de tratar de revertir este proceso de coleccionismo y patrimonialización, hay ciertos hitos importantes, como por ejemplo acá les muestro el retiro de los cuerpos de la exhibición del Museo Arqueológico de San Pedro de Atacama, que si ustedes ven en el fondo, al lado izquierdo, bueno, mi lado izquierdo, pueden ver algunas vitrinas todavía con cuerpos humanos que se estaban exhibiendo, y posteriormente en la foto donde se ven ya las vitrinas de color más blanco, ahí se ve como el cambio que se hizo al retirar los cuerpos de la exhibición y enfatizar exhibiciones que mostraran objetos, pero además mostraran la continuidad, ¿no? La continuidad de estas poblaciones indígenas en el territorio. Posteriormente también mostrarles algunas imágenes de lo que fue la primera repatriación desde una institución extranjera el cuerpo de un ancestro que fue devuelto a la comunidad atacameña de Chiu Chiu, y para su llegada se realizó una ceremonia y también una vigilia. Estuvieron ahí durante toda una noche acompañando al abuelo que había retornado al territorio para después reenterrarlo en un sitio sagrado. Bueno, el proyecto que estamos realizando entonces tiene esto que les estoy contando como antecedentes, ¿no? Antecedentes de lo que son como las luchas y las acciones que ha realizado el pueblo atacameño, y también con el apoyo de investigadores y de otras personas interesadas en esto. Entonces, en el proyecto que estamos realizando actualmente,
el objetivo que tenemos es identificar dónde y cómo están los cuerpos y objetos de los abuelos y ancestros que fueron sacados del territorio. Entonces, las preguntas que dirigen, que guían esta investigación ahora que estamos haciendo es dónde están los abuelos o antepasados, cuándo y por qué abandonaron la tierra y el territorio, quién los sacó y cómo están ahora, ¿no? Y esto tiene que ver explícitamente con identificar las colecciones que hayan salido y también identificar cuál es su estado de conservación, ¿no? Y eso. Entonces, para hacer esto, nosotros estamos como equipo recopilando información sobre coleccionistas que hayan estado en el territorio y pues, si pueden ver a un lado, nosotros estamos generando pequeñas reseñas de coleccionistas que hayamos identificado porque la información que estamos recopilando va a ser una información que se va a subir a una base de datos que va a ser de acceso de miembros de las comunidades atacameñas, ¿ya? El objetivo de por qué nosotros estamos investigando la historia del coleccionismo en el territorio tiene que ver con hacer accesible esta información a miembros de las comunidades que en un futuro quisieran iniciar procesos de repatriación o de restitución. Hasta el momento, después de las investigaciones que hemos realizado ya durante 3 años, hemos podido identificar que estas instituciones que están aquí en esta diapositiva tienen colecciones que provienen del territorio atacameño, que salieron en distintos momentos de la historia, desde el siglo XIX hasta la actualidad, y posteriormente hemos podido identificar también estos museos que están tanto en Europa como en Estados Unidos, y bueno, también hay algunas colecciones en Argentina, de instituciones que tienen colecciones tanto de cuerpos como de objetos que provienen del territorio atacameño. Entonces, toda esta información nosotros la estamos organizando en una base de datos para que sea entregada a las comunidades. Entonces, aquí en estos mapas podemos ver cómo han salido las colecciones. En el primero, que dice Chile, podemos identificar en el punto rojo está el territorio atacameño y podemos ver cómo van saliendo las colecciones del territorio hacia Santiago, hacia el sur de Chile, hacia la costa. Y en Sudamérica, hasta el momento, bueno, llevamos solo 3 años y esta investigación requiere de mucho trabajo, tiempo y hartos fondos, y hasta el momento nos estamos manejando con fondos limitados. Pero en Sudamérica hemos podido identificar colecciones que están en Argentina, noreste argentino y también en Buenos Aires. Y también pudimos identificar información de que de al menos un cuerpo humano que estaba un cuerpo humano proveniente del territorio atacameño que estaba en el museo en un museo en Brasil, ¿no? El museo que fue quemado, lamentablemente. Y en términos de la salida de colecciones hacia Europa, ahí podemos ver cómo han salido colecciones desde el territorio atacameño hacia Italia, Francia, España, Alemania, Noruega, Bélgica, y en Estados Unidos tenemos al menos 2 puntos, pero como les digo, es una investigación que está en sus inicios, ¿no? Porque seguramente en Estados Unidos y en Europa hay más colecciones. Y bueno, y este trabajo de identificación de dónde están las colecciones tiene que ver a la par con un trabajo comunitario bastante sostenido de socialización y sensibilización a nivel local, ya que constantemente estamos presentando los resultados del proyecto en distintas comunidades del territorio atacameño. Asimismo, parte de este proceso también que estamos haciendo tiene que ver con hablar sobre el tema de la repatriación y la descolonización de prácticas como el coleccionismo y también prácticas científicas que se han realizado sin un trabajo colaborativo con las poblaciones locales. Entonces esto lo planteamos, tratamos de presentar este trabajo en congresos académicos, en reuniones con comunidades, en instancias políticas, como por ejemplo acá lo que fue la discusión de la Asamblea Constituyente.
También hemos generado instancias de reuniones con funcionarios de distintas instituciones que tienen colecciones atacameñas en Chile, como el anterior era el Museo de Calama. Acá estamos en las salas de depósitos de la Universidad de Chile. También hemos estado en el Museo Nacional de Historia Natural, donde hemos ido a identificar colecciones atacameñas también para conocer el estado en el que están. Y también para ver y conversar con las autoridades y representantes de estas instituciones respecto a su apertura o no a la repatriación y a los procesos de retorno. Acá estamos con la colaboración en la Universidad de Chile, ya que en algunas universidades que hemos contactado no se tiene claridad cuántas colecciones hay, ¿no es cierto? No cuántas colecciones tienen. Creo que es un problema a lo largo de diferentes museos en Chile, porque los museos también en Chile se manejan con bastante poco recurso. Entonces, ante esa ausencia, nosotros como equipo hemos planteado trabajar con ellos para poder ayudar en el registro. Así que, por ejemplo, acá estuvimos 2 semanas trabajando en Santiago, aportando, o una semana, perdón, estuvimos en Santiago aportando al registro de esa información. Acá también los investigadores atacameños aprendieron, ¿no?, a cómo se registra, cómo se cataloga y demás. También mencionar que tenemos dentro del equipo a investigadores atacameños que son arqueólogos y antropólogos que ya han estudiado en la universidad, que están en procesos tanto de titulación como de maestría o doctorado. Entonces eso está ayudando mucho también en este sentido. Por otro lado, hemos tenido reuniones con organismos del Estado. En este caso, en la foto, tuvimos una reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales, específicamente para hablar sobre los procesos de repatriación o restitución que se podrían iniciar y discutir sobre esta temática. Y algo en lo que estamos trabajando actualmente es en el tema de los protocolos culturales. En el territorio ya se cuenta con un protocolo de tratamiento de cuerpos humanos que fue elaborado por funcionarios atacameños y un especialista en conservación, que apunta a protocolos en los cuales se recoja la visión o la sensibilidad local de cómo cuidar, ¿no?, de cómo cuidar a los ancestros, ¿no? Hablamos que los regímenes de cuidado son diferentes entre lo que plantea la ciencia y lo que plantean las comunidades. Entonces estos protocolos apuntan a conocer y también a tratar de armar una propuesta de cómo sería, ¿no?, para las comunidades, qué es lo que ellos necesitan en términos de cuidado desde el territorio, ¿no?, cómo lo ven. Entonces tenemos este protocolo del IAM, y también hay un protocolo que escribieron miembros del pueblo atacameño en colaboración con la comunidad de Toconao. Y actualmente nosotros como equipo estamos articulando un protocolo que va a ser tenemos un borrador de protocolo, que es un protocolo de procedimientos sobre el tratamiento, exhumación, exhibición, retorno, repatriación y reentierro de los cuerpos de los abuelos o ancestros y materiales asociados al pueblo atacameño. Es algo que todavía está muy en sus inicios, que hay que discutirlo y presentarlo y evaluarlo a nivel de comunitario, así que estamos en ese trabajo ahora. Nos queda harto por delante, así que estamos en eso. Y bueno, para finalizar, comentarles que las organizaciones con las que estamos trabajando y que hemos recibido su apoyo en distintos momentos ha sido el Consejo de Pueblos Atacameños, que es una organización que engloba a distintas comunidades del Salar, el Consejo de Comunidades de los Oasis de Calama, que engloba distintas organizaciones de Calama, y la comunidad atacameña de Tulo Oribeter, la comunidad de Iquina y Turi. Y durante estos 3 años hemos recibido el apoyo de distintas instituciones y también organizaciones. El primer año funcionamos con el apoyo del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR en Chile. El segundo año funcionamos con aporte del Consejo de Pueblos Atacameños, que es este organismo que les contaba que engloba distintas comunidades indígenas del Salar. Y el tercer año funcionamos con fondos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y bueno, ahí les dejo el contacto, el WhatsApp, por si quieren contactarse con nosotros
o quieren seguir las noticias en relación a cómo estamos, qué estamos trabajando actualmente. Bueno, eso era lo que les quería presentar. Quedo atenta a cualquier consulta o después que se vaya a dar en el momento de las discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gostaria muitíssimo de agradecer por su maravilloso trabalho, clase para nosotros. Ustedes es una referencia para nós acá en Brasil y na América como un todo, discutindo siempre las nuevas prácticas éticas entre museus, arqueologías y comunidades. Muchas gracias. Después tenemos un tiempo para poder escucharla más y poder debater. Y María Endere está acá conosco, ¿sí? No se escucha. No se escucha. María, tienes que... Hola, ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Bueno, buenos días. Pido disculpas. Mi ciudad ayer tuvo un tornado y nos quedamos sin luz y sin internet. Pude comunicarme con una amiga que vive en una ciudad vecina, así que me vine aquí para poder reunirme con ustedes, pero bueno, todo en una situación de precariedad y emergencia. Estamos, bueno, no sé cuándo se va a restituir la luz porque hubo una enorme cantidad de árboles caídos y cables caídos y bueno, se ha decretado asueto en toda la ciudad, bueno, pasó de todo. Así que recién pude llegar para poder unirme, así que le voy a pedir disculpas. No voy a poder presentar lo que pensaba, pero sí voy a poder conversar con ustedes. Sí, gracias María por estar acá conosco, mesmo pasando por este momento. Y me voy solamente para continuar con las presentaciones, voy a presentarla para nosotros acá, todos que acompañan el foro, y después puede hacer, si quisieres, hacer una charla un poco do que estavas pensando para falar com nós esta manhã, ¿sí? Bom, entonces, María Endere, tienes doctorado en arqueología de la University College London, es investigadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET, e também é diretora da Cátedra Unesco de Patrimônio Arqueológico de Unicem e do Observatório de Patrimônio Cultural da Faculdade de Ciências Sociais. Em seus temas de interesse, destacamos suas investigações relativas ao uso público da arqueologia e ao patrimônio cultural, a legislação e a gestão do patrimônio cultural. Maria, muitas graças por estar aqui conosco e também por feito os esforços para conectar. Muitas graças, estamos muito contentos de ter com nós acá em Brasil. Bueno, me daba mucha pena no poder estar, así que bueno, hice todo lo posible. Para ordenar un poco lo que estaba pensando comentarles, digamos, para poder abordar las cuestiones de las colecciones, nosotros tenemos siempre que enmarcarnos en los aspectos legales y en los aspectos profesionales, científicos, éticos, que siempre nos dan un marco de actuación. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos en los países latinoamericanos, iberoamericanos, toda una tradición, sobre todo con lo que tiene que ver con las colecciones arqueológicas del dominio público del Estado. El dominio público sobre los yacimientos y sobre las colecciones, aunque hay matices. Por ejemplo, en la Argentina las colecciones arqueológicas pertenecen al Estado y no sería posible que un particular las tuviera, aunque, por ejemplo, países como Perú permiten un régimen que es posible la coexistencia de colecciones públicas o privadas. Y hay algunos otros matices en la legislación que es necesario ahondar, sobre todo cuando estamos enfocando el aspecto del punto de vista del tráfico ilícito de bienes culturales, que tiene que ver con que si la legislación efectivamente contempla
el dominio del Estado sobre los bienes no descubiertos o no lo dice de manera explícita. Y esta cuestión, que parece un detalle, es fundamental al momento de poder proteger colecciones que han sido objeto de tráficos y defenderlas en tribunales internacionales. La otra cuestión muy importante es el inventario. El inventario no solamente es una cuestión, un desafío para todos los museos, tener inventarios actualizados, hacer un control efectivo de los inventarios, tener la documentación asociada. Si estamos hablando de restos humanos, la integridad del cuerpo, es decir, que no estén separados los huesos largos del cráneo, las partes blandas de las partes óseas y las libretas de campo. Es decir, todo ese trabajo ha llevado muchos años en muchos museos poder organizar de ese modo las colecciones. Pero también el inventario, sobre todo cuando estamos hablando de objetos de cierto valor, también es una cuestión clave, porque la inexistencia de inventarios implica la imposibilidad de invocar la Convención de UNESCO de 1970 para proteger en los tribunales internacionales. Hay una línea divisoria porque la Convención del 70 protege una amplísima categoría de bienes que hayan sido expresamente designados por el Estado como parte del patrimonio cultural. Y esa designación expresa del Estado se hace mediante un inventario. Con los bienes arqueológicos, entonces ahí estamos en una trampa. El bien arqueológico que está en un museo y no fue inventariado, o el bien arqueológico que viene de una excavación clandestina, no lo podemos proteger a menos que tengamos estas dos cuestiones: un inventario oficial y una declaración en la normativa de que se protege lo no descubierto. Bueno, pasando a otro orden de cosas, me parece muy importante comentar también la importancia del convenio del UNIDROIT o la Convención de UNIDROIT, que es una convención de derecho internacional privado, porque no solamente protege la colección del privado, sino que protege las colecciones de las comunidades indígenas, le da legitimación activa a las comunidades indígenas y le da condiciones más favorables que a un privado. Mientras que un privado tiene determinados plazos, las comunidades indígenas gozan para hacer sus reclamos de bienes culturales de plazos tan amplios como el propio Estado. También esta convención del UNIDROIT es importante porque protege lo no inventariado. También porque equipara la retención ilegal al robo, es decir, esto de que aparece un donante anónimo a un museo, la situación de ese museo que retiene ilegalmente no es mejor del que lo robó. Y la tercera cuestión es que invierte la carga de la prueba para probar la posesión de buena fe. Es decir, si yo quiero decir que soy poseedor de buena fe de un bien cultural brasilero, lo tengo que probar yo y no lo tiene que probar el Estado de Brasil. Eso es una cuestión muy importante. Lo que sucede es que el convenio de la UNIDROIT ha recibido menos ratificaciones que la Convención del 70. Entonces, se puede invocar entre solamente los países que la han ratificado y eso le da un campo de acción menor. De todos modos, en los últimos años, muchos países sudamericanos han ratificado la Convención de UNIDROIT, que es clave para países como los nuestros, que son típicos exportadores de bienes culturales. En otro orden de cosas, una cuestión interesante que me parecía, bueno, desde el punto de vista profesional, científico, hay una serie de buenas prácticas a las que nos tenemos que adherir y apegar nuestra actuación, ¿no? Cuestiones y códigos de deontología, criterios, estándares que tienen que ver con la conservación, con la restauración, con la manipulación, con los primeros auxilios durante las excavaciones, con la guarda en condiciones adecuadas, con esta sistematización de la información de la documentación asociada, que parece obvio, pero cuando vamos a ver qué pasa en nuestros museos o en nuestros depósitos de investigación, no siempre se cumplen.
Pero en todo eso, que era un poco el universo con el que estábamos trabajando normalmente, aparece una cuestión, aparece una cuestión, aparecen nuevos actores, en realidad nuevos actores que siempre estuvieron ahí y que empezaron a alzar su voz o nosotros empezamos a ponernos los anteojos para verlos, ¿no? Y esto es un fenómeno que se empieza a hacer más patente en los 90, pero que venía de décadas anteriores, y si nosotros nos vamos a relatos de principio de siglo, de los primeros naturalistas, arqueólogos, hablaban, por ejemplo, de los pruritos que tenían las poblaciones locales cuando se excavaban restos humanos, del temor de entrar a los sitios de los antiguos, el temor de recibir un castigo de la Pachamama o de los antiguos por alterar las tumbas o exhumar los cuerpos. Por eso digo, eran cuestiones que estaban allí, pero que empezamos luego a prestarle más atención. Lo cierto es que ahí hay una punta del iceberg que empiezan a hacer oír, sobre todo en los países anglosajones. Patricia, no te pude escuchar, no sé si ya lo comentaste, pero sobre todo en Estados Unidos, en Australia, empieza lo que se llamó The Burial Issue, el reclamo por la restitución de los restos, y que si bien tiene sus orígenes en los 70, ya para comienzo de los 90, el tema había tomado una envergadura tal que se celebra en el ámbito del Congreso Mundial de Arqueología el Acuerdo de Vermilion, que fue un acuerdo celebrado entre arqueólogos, antropólogos físicos y representantes de pueblos indígenas, donde se reconoce la legitimidad, por un lado, de la ciencia de estudiar los restos humanos, pero por otro lado, de los pueblos indígenas, del respeto por los muertos, del respeto por el culto a los muertos o la manera que debían ser tratados, y también la idea de ser restituidos y repatriados. Y en ese contexto, digamos, era tan fuerte los reclamos de las comunidades indígenas que empezaron museos internacionales como el Smithsonian y el Museo de Cambridge y Oxford a devolver colecciones a punto de perder juicios, a hacer devoluciones voluntarias de colecciones completas, como una colección de jarlica que había excavado en Alaska. Y también el gobierno de los Estados Unidos sanciona la ley NACPRA, que es una ley que obliga a todos los museos federales a inventariar, poner a disposición de las comunidades al cabo de 5 años todos los restos humanos que tienen, y luego establece un procedimiento para que las comunidades indígenas prueben la filiación cultural y a partir de ahí puedan obtener la repatriación de los restos. Todo este debate de fines de los 80, de los 90, prende muy fuerte en la Argentina, por varias razones. Argentina, también como Chile, tiene una gran cantidad de colecciones de restos humanos. En algunos casos son colecciones de indígenas que participaron en la contienda bélica de fines del siglo XIX para recuperación de las tierras que se llamó la conquista del desierto, de la Patagonia. Son restos del siglo XIX, muchos de ellos son restos de los jefes que encabezaban la confederación que luchó contra el ejército argentino y que un poco estaban como trofeos de guerra en la colección del Museo de la Plata, que fue la base del gran reclamo, ¿no? Estas colecciones ya venían siendo reclamadas desde los 70 por algunos representantes indígenas. Después vino el golpe militar, todo eso quedó en la nada. Pero cuando viene toda esta onda anglosajona que repercute, por ejemplo, en las jornadas de los usos del pasado que se hacen en fines de los 80 en el Museo de la Plata, rebrota de nuevo la cuestión y empieza a ser un tema de mucha discusión. Un tema de mucha discusión que además era un tema terriblemente conflictivo porque parecían los arqueólogos divididos en dos. Los jóvenes a favor de las restituciones, como decimos nosotros, y los mayores en contra. Y las autoridades del museo en ese momento en contra. En ese contexto, yo me fui a Inglaterra a hacer una maestría
y como además de arqueóloga soy abogada, me interesaba ver todo este intríngulis que había, porque para poder devolver un resto humano que tenía nombre y apellido y que tenía familiares, teníamos que desafectarlos como colección del Estado, porque era dominio público del Estado. Ese fue un poco el motivo de mi tesis de maestría que hice en ese momento en Inglaterra, reconstruyendo toda la cuestión legal, y en ese contexto ya se habían producido, en el contexto del retorno a la democracia, 2 restituciones de 2 de estos caciques de identidad conocida, pero que tuvieron que sacarlo por ley especial, una ley especial del Congreso que desafectara del dominio público. Para el año 2001 sale una ley general que permite la restitución de todos aquellos restos que las comunidades reclamen, pero tardaron 10 años en reglamentar esa ley, recién se reglamentó en el 2010, y ahí se puso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como el organismo encargado de esas restituciones. A partir de ahí en la Argentina se abre un panorama interesante, desafiante, no poco conflictivo, pero gran cantidad de restituciones, y sí hay un cambio muy grande de mentalidad en los profesionales, que masivamente están en favor, cambian los códigos de ética profesional, y se producen restituciones no solamente de estos restos de identidad conocida, sino también restituciones colectivas, restituciones que hacen museos, que hacen institutos de investigación, restituciones voluntarias, y se dan 3 restituciones al exterior. El Museo Etnográfico de Buenos Aires devuelve una cabeza maorí a la comunidad de maoríes de Nueva Zelanda, lo recibe el Museo Te Papa, que deja en custodia esa cabeza hasta que se decida el destino. Luego, un museo de Necochea restituye 2 momias guanches que habían sido comprados por un coleccionista en el siglo XIX, habían terminado en un colegio, después pasaron al museo. Una de esas momias era un fraude, típico fraude del siglo XIX, pero Canarias en su política de recuperación las recupera, las acepta. Y después hay un tercer caso mucho más complejo y doloroso, que fue la restitución de una niña paraguaya que había sido apropiada durante la conquista del Gran Chaco. Y esa niña vivió hasta los 14 años en La Plata, hasta que murió, fue objeto de observaciones en vida por parte de antropólogos, muere en un hospital psiquiátrico por una tuberculosis a la edad de 14 años, su cuerpo se conserva en el Museo de La Plata, su cabeza, su cerebro es enviado a Alemania, porque ya en esa época había mayor interés por estudiar las partes blandas. Entonces Argentina devuelve el cuerpo, pero quedaba pendiente la cabeza. Es muy interesante el caso de Damiana, toda esa investigación para dar con el cerebro que estaba en el Hospital de la Charité de París, un acuerdo entre Alemania y Argentina para que se restituya, y luego Argentina restituye a la comunidad Che en Paraguay, y otro individuo más que también fue devuelto. Bueno, casos muy emblemáticos, muy fuertes, hay muchos videos sobre estas cuestiones. Bueno, y en ese panorama de restituciones, que como le digo, no es un jardín de rosas, hay mucho para contar, lo que vemos es que es mucho menos trascendente los casos de restitución de objetos. Hay un caso se restituye el cráneo del cacique Cipriano Catriel del Museo de la Patagonia a sus familiares y le restituyen el poncho como parte de su ajuar funerario, ¿no? Porque ese cráneo y ese poncho fue donado por un particular a este museo, ¿no? Muchas décadas atrás. Recientemente hubo un caso de un rescate arqueológico en Santa Cruz, donde finalmente se decide devolver todos los objetos del rescate, alrededor de 1.200 cajas, a la comunidad local para que se haga cargo de la custodia. Son todos los materiales arqueológicos del rescate, ¿no? Pero más allá de eso, no hay casos de
de restituciones de colecciones. Sí ha habido algunos reclamos de museos locales, sobre todo, que reclaman colecciones que están en museos centrales, ¿no? Y el tercer punto, esto de las colecciones plurales, que se hablaba aquí, nos lleva a una realidad que está al margen de la legalidad, pero que existe. Hay mucha gente que tiene colecciones en sus casas, es común ir a un campo y que la gente junte objetos que encuentran, bolas de boleador, restos cerámicos y los tengan en su casa. Y también hay otro tipo de posesión, que son gente que tiene alguna ascendencia indígena y que considera que esas colecciones legítimamente les pertenecen y las retienen. También hay artesanos que son coleccionistas, entre comillas, y que usan esas colecciones para inspirar sus propios diseños. Lo cierto es que aparece ahí otros usos que no serían legales, pero estarían ahí en el límite de lo que nosotros decíamos la legitimidad, ¿no? Y aquí me remito a los comentarios de Marcia Becerra sobre las colecciones domésticas, a los trabajos que también ha hecho Carla Jaimes en Bolivia, donde encuentran comunidades que custodian colecciones que no las identifican como propias, porque son otros grupos indígenas, pero que ellos las coleccionan y las cuidan, y tienen ahí un deber de cuidado. Entonces todo eso me lleva un poco a reflexionar sobre esta posibilidad de abrirnos para pensar otros modos de posesión, y incluso con el tema de la restitución de restos humanos, si bien yo estoy a favor, discuto un poco esta restitución irrestricta, sobre todo de restos humanos como momias con ajuar, que pueden ser objetos de vandalismo, de restos paleoindios muy antiguos. Digamos, ¿cómo se puede llegar a una solución que sea sustentable en el tiempo, que no terminemos poniendo los objetos en riesgo? Y también discutir un poco esta idea de deber de cuidado, ¿no? Porque habría como distintas situaciones. La situación de la comunidad campesina que encuentra objetos y que las cuida dentro de su ámbito, pero otras situaciones como comunidades urbanas que reciben la restitución de restos y discutir un poco la sustentabilidad del destino que le van a dar esos restos. Porque ¿qué sucede si esos restos son puestos en una situación de vandalismo, por ejemplo, o de robo, o de saqueo, o de negligencia? Bueno, esto lo pongo en la mesa como para discutirlo. Yo creo que no hay blancos y negros, hay una gran escala de grises, y después yo creo que cada caso hay que discutirlo con la comunidad en un diálogo honesto, sincero, y también escuchar a la comunidad qué desea hacer con esa colección, qué desea hacer con esos restos, y buscar soluciones que sean adecuadas a cada caso. Esto es lo que me imagino y podemos seguir discutiendo luego más adelante. Hola, creo que Mauricio está con problemas en la conexión. Ele vai sair e depois voltar, tá? Eu pego aqui a continuação do painel. Muchas gracias, María Luz, por la charla. Foi muito importante saber desse panorama de Argentina. Desculpe-me meu portunhol. E chamo, então, para fazer a última apresentação, a professora Márcia Arcuri, doutora em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, atua como professora do Departamento de Museologia na Universidade Federal de Ouro Preto, onde coordena o Laboratório de Estudos em Arqueologia, Patrimônio e Museologia Comunitária, e é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, curadora adjunta de arte pré-colombiana no Museu de Arte de São Paulo.
trabalha com temas de arqueologia pré-colombiana e patrimônio cultural no Brasil e tem contribuído com o Fórum de Acervos desde as primeiras edições. Então, agradecemos muito a sua presença aqui e a sua fala. Bom dia, Melian, bom dia, Maria Luz, Patrícia, Maurício, bom dia a todas, todos presentes que nos acompanham. É com enorme prazer que eu estou aqui, trazendo um pouquinho da minha experiência, com muito respeito pelos trabalhos já apresentados aqui nessa mesa, que a gente acompanha já há bastante tempo, com muita admiração. E queria, inclusive, felicitar a organização por essa oportunidade da gente trazer, é o que eu vou tentar trazer, experiências de países distintos da América Latina com as suas especificidades, onde a gente buscará alguns cruzamentos, alguns transectos aí, né, importantíssimos, que eu acho que já foram explanados nas falas que me antecederam, e, ao mesmo tempo, falar um pouquinho de especificidades, então, que não são nem do Brasil. Eu vou falar de especificidades do território que eu trabalho e de como essas questões se colocam aqui no território da Serra de Ouro Preto, uma cidade patrimônio mundial, né, reconhecida como patrimônio mundial e que tem tantos desafios para trabalhar o patrimônio arqueológico. Les pido desculpas a las dos colegas aí que são hispanohablantes, pero creo que en portugués voy a mantenerme en el tiempo con más seguridad y también porque estamos virtualmente en Brasil el día de hoy. Vou compartilhar minha pantalla e aí sigo em português. Obrigado, Marcinha. E desculpa que eu caí bem na hora. Não se preocupe. Coisas do mundo virtual. Deixa eu ver se ela já tá compartilhada, eu acho. Vamos lá. Vocês veem minha apresentação? Está compartilhada, Márcia. Está. Aí você vai colocar módulo tela cheia. Tá ótimo. Deixa eu só, que ele está para baixo aqui. Eu esqueci de fazer minha audiodescrição, né? Uhum. Eu vou fazer rapidinho. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos longos, castanhos claros, já com alguns fios brancos. Eu estou usando uma blusa cor ferrugem e um chale que é também em tons de ferrugem, preto, cinza, branco. Eu estou num ambiente que é uma casa de madeira, então atrás de mim tem uma parede de madeira com uma estante, uns livros e uma máquina de costura que está esperando eu ter tempo de tentar avançar aí no meu gosto, minha paixão pelos tecidos. Bom, sem mais delongas, né? Meu nome é Márcia Arcuri e eu dou aula nas linhas de antropologia e arqueologia num departamento de museologia da Universidade Federal de Ouro Preto há 10 anos. E com isso eu abracei aqui alguns assuntos que eram completamente novos para mim, não apenas, né, na relação com as coleções, isso não era novidade, que eu fiz toda a minha trajetória estudando coleções, sempre valorizei muito isso, mas justamente nessa relação entre coleções, territórios, museus, sítios arqueológicos. Quando a gente fala em coleções plurais e políticas públicas, nós todos temos ciência de que os desafios não são pequenos. Eu vou falar apenas por algumas perspectivas. Então, a própria definição de acervo, né, o que a gente entende por coleção e sítio arqueológico e a quem pertence o direito de definir o que é isso, né? A questão da gestão das coleções já institucionalizadas, que são bem, apesar da lei, né, abranger um todo, a gente sabe que as questões, os problemas, os desafios variam em relação a coleções já institucionalizadas ou aquelas que estão em processos de formação com as escavações, etc., e aquelas que estão em outros ambientes não institucionalizados, o que a gente está chamando de as margens do Estado, né, que são essas que não estão
oficialmente reconhecidas, mas que muitas delas são conhecidas, e a gente vem discutindo aí como tratar essas questões, dentre tantas outras que já foram mencionadas. E para isso eu trouxe, então, aqui, para tentar me manter aí no tempo, alguns exemplos de problemas e desafios e interesses, não só problemas, que vêm surgindo desse território que eu venho trabalhando, que é o território do Parque Municipal Arqueológico Morro da Queimada, hoje protegido como um monumento natural, que, como a gente pode ver na tela, ele é circundado por vários bairros da Serra de Ouro Preto. Nenhum desses bairros coincide territorialmente com o que é chamado de Centro Histórico de Ouro Preto, que ultimamente as comunidades, algumas lideranças comunitárias, vêm nos cutucando para que a gente chame de Centro Colonial e não de Centro Histórico, defendendo que o Centro Histórico de Ouro Preto estaria justamente aqui no Morro da Queimada, onde se deu os primórdios de tudo que viria a ser a Vila Rica, com as atividades de mineração do ouro no início do século XVIII, sobretudo, né? Aqui nesse mapa, a gente já vê a relação em verde ali do sítio, com esses bairros dos quais eu estou falando, né? São João, Santana, Piedade, Morro da Queimada, Morro São Sebastião, e todo o resto da cidade aí, mas ao sul dessa área e nas áreas mais baixas. A Serra de Ouro Preto, ela é o ponto mais alto do território, exceto a outra serra onde está o Pico do Itacolomi. Aqui uma vista aérea, né, de algumas das ruínas que a gente... Isso é só um setor, tá? O parque tem 86 hectares e ele tem muitas ruínas arqueológicas e, infelizmente, há uma compreensão geral no senso comum de que a arqueologia é ruína na cidade pela falta de arqueólogos e pessoas trabalhando com arqueologia aqui, precedendo aí esse período que eu cheguei. Não é que nunca teve ninguém, mas foram trabalhos muito pontuais e que não alcançaram, assim, o senso comum das comunidades e da cidade. E eu já começo de cara trazendo parte dessa materialidade arqueológica que a gente encontra no parque, que difere bastante, né, do tradicional sítio arqueológico, vamos dizer assim, que está aí na profundidade das camadas arqueológicas ainda não escavadas, porque muitas das estruturas dessas ruínas, elas são acessadas pelas comunidades para distintos fins, entre eles religiosos, que a gente consegue observar, então, pela materialidade que é deixada por essas por pessoas, né, inclusive de algumas religiões adventistas, enfim, a gente, inclusive, foi um desafio pensar, né, na materialidade dos evangélicos, que não é uma coisa tão óbvia assim para quem acompanha os traços, né, das práticas religiosas evangélicas, e cada vez mais a gente percebe o quanto a gente vê a potência de um material arqueológico que nos fala sobre, inclusive, tradições religiosas, eu não gosto muito de usar a palavra sincrética, mas de etnogêneses aí bastante interessantes na Serra de Ouro Preto. Então, a gente vê com constância uma materialidade que, inclusive, fica, essa, por exemplo, dessa tela, ela está aí já desde que eu cheguei aqui, há 10 anos, nunca ninguém tirou, as santas e os pratos e as velas que são colocadas aí em bocas de minas, né? A materialidade dos garimpeiros que ainda acessam as áreas de minas, as que são mais perto, mas estão ali no chamado centro histórico, elas já são áreas de visitação importantes aí do turismo, mas aqui na Serra de Ouro Preto a gente tem muitas galerias, como essas duas fotos da direita, onde a gente ainda vê aí o veio de quartzo, né, que inclusive ele foi sendo explorado ao longo desses anos, eu faço um monitoramento disso, né, e as ferramentas usadas pelos garimpeiros, a gente não só não mexe, não tira, como uma das linhas de trabalho nossas é justamente de etnografias arqueológicas feitas com esses garimpeiros, né, mas a gente tem um problema seríssimo de gestão desse território. Existe um projeto oficial que é bancado pela Prefeitura de Ouro Preto, que é um projeto antigo, já estava aí antes
desse trabalho aí dos últimos 10 anos, e ele tem algumas perspectivas de gentrificação bastante questionáveis, né, e eles sempre se justificam pela questão da invasão de terras e pela questão do lixo que aparece no parque, mas o projeto oficial proposto pela prefeitura, inclusive, que foi apresentado ao IPHAN, ele não previa os estudos arqueológicos e, graças ao bom trabalho da Coordenadoria Técnica do IPHAN, da Superintendência de Minas Gerais, eles deixaram muito claro que não existe você trabalhar a musealização ou a implantação de um parque, melhor dizendo, né, de um sítio arqueológico, sem antes estudar o sítio enquanto, né, um grande território com referências arqueológicas. Então, tentativas de cercamento, como dessas fotos aqui à direita, terminaram rapidamente num furto dos mourões, afinal de contas, é material construtivo caro, interessante para uma série de comunidades. Mas eu não vou falar muito da questão arqueológica, e sim da gestão desses territórios e sítios, pensando em alguns temas já colocados aí pelas falas que me precederam, sobre os desafios da gente pensar coleções que são, da documentação, por exemplo, que são chamadas de ativos e passivos, que são palavras também muito redutoras, né? Mas, infelizmente, a gente tem muita materialidade nos museus que estão lá como passivos mesmo. Então, como cuidar disso e como cuidar daquilo que vem no futuro, lembrando que no Brasil, já foi mencionado ontem pela Jane Crespo, que a gente vai ter aí todo um processo de aceleração de formação de acervos novamente com o novo PAC, que provavelmente chega por aí em 2024. Então, do ponto de vista da curadoria e da pesquisa, né, a gente tem que pensar que os equipamentos e instrumentos da pesquisa, o acondicionamento do material, a conservação in situ, a musealização dos sítios, né, a questão do marco legal já tão bem colocada pelas duas palestrantes precedentes, né, a questão dos processos de musealização de acervos pelas perspectivas da gestão pública, tudo que foi discutido já ontem, vem sendo discutido nos vários acervos, né, como que a gente de fato muda. Então, eu vou trazer 2 exemplos do que nós estamos tentando fazer aqui, onde a gente está tentando, alcançar um pouco nas nossas práticas aquilo que, né, a gente vem discutindo do ponto de vista das políticas públicas e dos desafios que a gente vem enfrentando. Nós que estamos aqui encerrados num grupo que é um grupo diminuto de pessoas preocupadas em avançar aí em relação à gestão do patrimônio arqueológico, incluindo, né, todos os direitos sobre esse patrimônio, e não só os acadêmicos, os oficiais, etc. Então, veio nessa discussão de coleções particulares, domésticas, comunitários, esses vários nomes das coleções que seguem a margem do oficial. No caso de Ouro Preto, o que nós propusemos, e foi, gente, fruto de um TCC, que ainda tem muito a avançar. A ideia de fazer um mapeamento de cachimbos arqueológicos, porque a gente sabe que existem centenas, se não milhares de cachimbos nas casas das pessoas, que encontram esses cachimbos, que vêm nos mostrar esses cachimbos, que às vezes vêm nos doar esses cachimbos, e que tem uma relação muito forte com cachimbos que marcam aí a presença africana, tão deslocada do ponto de vista da narrativa oficial, da importância dessa presença africana nesse território, africano e afrodescendente, obviamente, há mais de 300 anos. Então, nós propusemos fazer um primeiro mapeamento com pessoas não só da Ouro Preto sede, mas também de distritos de Ouro Preto, para começar a perceber mesmo no território como que esses cachimbos estão distribuídos, como se o território fosse uma grande reserva técnica ou uma grande área expositiva no futuro, quem sabe. E isso deu uma conversa muito interessante de levantamento de memórias, de significações, de apropriações, de relações entre os cachimbos e a própria história da mineração, nesse TCC, que foi então, agora já museóloga Ariane Campos, né, formada, e que pretende fazer um mestrado em arqueologia. E a nossa proposta, então, é chegar num possível comodato aonde esses cachimbos se
assim entenderem as comunidades, eles passariam formalmente a ser de co-tutoria do Museu de Ciência e Técnica da Universidade de Ouro Preto, né, da Escola de Minas, que é uma instituição de guarda e pesquisa cadastrada pelo IFAM, reconhecida e habilitada no Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa do IFAM, mas que eles permaneçam com as comunidades, mas potencializando a possibilidade de criar maletas em que a comunidade, então, as comunidades, né, são vários bairros, possam ir depositando esses cachimbos em maletas que podem ser trabalhadas com uma série de referenciais, não só acadêmicos, da relação dos conjuntos de cachimbos, né, e que aí essas maletas circulem esses territórios para trazer de volta uma vida desses cachimbos com pessoas que não têm uma conexão direta com o uso, né, mesmo do cachimbo lá atrás. E com isso, um comodato bem estendido que poderia ser renovado, e com isso a gente tornaria regular a situação desse cachimbo com as comunidades, sem retirar o cachimbo das comunidades. Um outro projeto, então, que nós estamos tocando, e eu vou falar muito rapidinho, gente, porque eu só tenho mais 3 minutinhos, é o amálgama territorial, arqueologia comunitária e mapeamento das áreas de risco geológico associadas às antigas estruturas de mineração do complexo arqueológico Morro da Queimada, na Serra de Ouro Preto. E ele não fala tanto das coleções, mas sim de como é tênue, como é, assim, complexa, como são complexas as nossas próprias definições, né, do que é uma coleção, o que é acervo, o que é um sítio. Esse projeto, eu não posso deixar de falar, ele conta com a colaboração de uma série de pessoas, laboratórios, apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Pró-Reitoria de Extensão, aprovado num edital da FAPEMIG e com apoio do Instituto Tecnológico da Vale. Ele tem, então, vários co-coordenadores de pesquisa que estão mencionados aí na tela, eu vou passar rapidinho, mas eu queria chamar a atenção da participação do Douglas, que é essa pessoa aqui, que está com os nossos estudantes da arquitetura e da museologia num trabalho, num dos vários dias, agora inclusive eles estão em campo, no trabalho de campo, feito nas comunidades, né? Perdão, acho que a Vale a gente pode deixar, não precisa. Que vivem, então, nessa parte aqui, o trabalho começou no bairro 13 de Maio, que é um bairro que nem era considerado dentro desse mapa, que é o mapa feito pelo Ecomuseu da Serra de Ouro Preto. Esqueci de comentar que todo esse território colorido, ele é entendido como Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, e essas bolinhas vermelhas aí são referentes à área que a gente começou a fazer um levantamento, como um levantamento de IBGE mesmo, batendo de porta em porta, essa é a professora Fernanda da arquitetura no meio, e aí os estudantes, e essa moça aqui, ela é mestranda na UFOP, e ela mora nessa casa que foi do bisavô dela, ou seja, nós estamos remontando ao século XIX, a gente vê a relação entre estruturas antigas e estruturas contemporâneas. E uma primeira etapa de 4 meses de campo, nós chegamos em reconhecer aquedutos e mundés que até hoje não tinham sido reconhecidos, inclusive não tinham sido reconhecidos nem pelo trabalho de tecnologia muito avançada que o ITV está nos apoiando, e foi no trabalho comunitário mesmo que a gente foi chegando. Isso é um grande mundé, um grande tanque, né, usado nas tecnologias de mineração trazidas pelos africanos, e que hoje também é uma grande área de horta, como vocês podem ver, né? Esse é o Rato, ele gosta de ser chamado assim. O Vinícius é um dos estudantes da equipe que mora justamente numa das casas desse bairro, onde já foram feitas as prospecções, ou seja, a gente de fato demorou anos, mas conseguiu chegar numa arqueologia comunitária que as pessoas da comunidade são as pessoas em campo, as pessoas atuando, e com isso a gente chegou nessa configuração, aonde nós temos todas essas bolinhas vermelhas, eu espero que dê para ver aí na tela de vocês, além das azuis, mas todas as vermelhas principalmente, que são bocas de minas, ou seja, o sítio, isso aí está ao sul, essa fronteira aqui em cima, ó, ela é ao sul daquela poligonal que eu mostrei para vocês. Então,
isso aqui é uma continuidade do sítio importantíssima e a gente já percebeu que isso vai se espalhar por todos esses bairros. E a questão são áreas de risco geológico seríssimos agora com as chuvas, já tiveram alguns desmoronamentos com a intensificação das chuvas nos últimos 3 anos de terreiros. Então, como é que a gente pode chegar para essas comunidades e falar de patrimônio arqueológico antes de falar de uma situação de irregularidade que, diferente do que a maioria dos acessos a eles fez, que vocês estão em área de risco, vocês têm que sair, a nossa ideia é usar essa parceria com o ITV para que, já que a Vale impacta tanto e destrói tanto e tem uma exploração tão predatória com esse território, que ela se responsabilize por financiar a reestruturação de fundação dessas casas. E aí veio a pergunta em várias apresentações de congressos já, porque temos temas importantíssimos que estão saindo das escavações no parque, de tecnologias da mineração que estão sendo recuperadas, etc. Mas tudo isso para dizer como que nós vamos tratar, o que é mais importante, é manter centenas de galerias intactas para um dia serem pesquisadas como patrimônio arqueológico, isso que é fazer a boa preservação e a boa gestão, ou é selecionar as áreas como já existe no parque, né, como estamos escavando para poder recuperar toda essas narrativas que foram literalmente silenciadas sobre essa tecnologia trazida pelos africanos e, ao mesmo tempo, poder deixar com que famílias que estão vivendo no mesmo bairro desde o século XIX possam se manter lá e com segurança acima de tudo. Por fim, né, a problemática do tráfico dos bens culturais já foi colocada, isso é uma foto que nos desloca lá para o Peru, como a maioria sabe, né, que me conhece, já é uma área muito importante para mim também como pesquisadora, e nós temos muitos desafios, inclusive lá no Museu Tumbas Reales, que estão sendo discutidos, o que fazer com o museu sobre tumbas, quando não só, né, os corpos humanos, mas todos os objetos que acompanham os corpos humanos, como bem demonstrou o doutorado do Dé Leonel Soares, né, são sagrados, são corpos, os objetos, os wacos, né? Como tratar isso do ponto de vista das exposições e da musealização e da gestão dos museus, porque no fundo, né, e aqui eu já vou encerrando, o patrimônio arqueológico, né, dentro da perspectiva encantada com a apresentação da Maria Luz, né? Porque a gente não pode abrir mão do que está nos ajudando a segurar a pressão do capitalismo, né? E do colonialismo ainda presente sobre as possíveis valorizações, apropriações, reapropriações, repatrimonializações, repatriações, etc., né, na contramão da patrimonialização colonialista, né, como trazer esse cenário aí de tantas forças, tantos agentes com bastante poder, né, como a própria União, etc., como os colecionadores particulares, lembrando, gente, que coleções particulares, em muitos casos, não todos, né, eu mesma sou curadora adjunta de um comodato, né, que a gente sabe que é de uma coleção particular, mas muitas são formadas num processo de lavagem de dinheiro. A gente não pode ter dificuldade de falar nisso, porque são processos extremamente violentos com esses territórios sobre os quais a gente está falando, seja por tráfico de arma, por o que seja, né? Então, por fim, eu acho que pela ética, pelo compromisso, e acima de tudo, pela contemporaneidade que acompanha o compromisso e a ética, para que não sejam discursos aí engessados sobre o que é uma postura ética para tratar desses patrimônios de todos. Eu termino aqui trazendo uma frasezinha de um texto que eu publiquei em 2022, propomos que se leve dessa reflexão 2 premissas. Não basta acessar a memória, é necessário deixá-la fruir. Não basta conhecer a memória, é necessário combater aqueles que desejam omiti-la. Como alerta o antropólogo Clifford Geertz, deve-se atentar para os perigos de certos usos da diversidade que nada mais fazem do que reforçar o etnocentrismo.